Mis muy estimados y queridos amigos y mis amados hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, les saludo nuevamente para una entrega más del podcast Emmanuel, Dios con nosotros. Su servidor, Alexander Padua López, se permiten presentar ya el capítulo 2 de esta serie. Y este capítulo lleva por título La tarea se pone en marcha. Dice la Escritura: ven tras mí. Mateo 8:22. Antes de entrar a nuestra primera parte, a nuestra primera lección de este capítulo, permítanme exponer una pequeña introducción. Notamos que una de las características más importantes que la Escritura describe acerca del Señor Jesús es que es el autor de nuestra salvación. Pero para lograr este hecho le era necesario al Cristo padecer y aprender la obediencia por medio de este padecimiento, como nos lo expresa Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10. Debemos recordar que la experiencia no es algo que adquirimos como una especie de don sobrenatural. La experiencia solo se logra por medio del uso constante de nuestra obra. Así Cristo fue hecho perfecto por la disciplina de la experiencia para lograr su cometido, según nos dice Hebreos también en el capítulo 2, versículos 9 al 18. La tarea de Jesús implicaba una guerra frontal contra el mal reinante de su época. Un mal que había inundado por completo hasta los ámbitos más puros de la religión. Él mismo lo expresó cuando dijo que su venida traería juicio y espada a este mundo. Lo encontramos registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 51 al 53. Así que tenemos ante nosotros esta primera parte, que se titula La antesala hecha por Juan el Bautista. Nos dice la Escritura: al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba, y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían les dijo: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Juan capítulo 1, versículos 35 al 39. Podríamos decir que en términos generales la semilla del cristianismo se sembró sobre un suelo estéril. Esto se evidencia cuando observamos que solo unos pocos, como Elizabeth, Zacarías, Simeón y Ana, esperaban una restauración espiritual en Israel. Sin embargo, al apreciar la figura de Juan el Bautista, vemos un panorama esperanzador. Juan descubrió a algunos hombres escogidos que, al igual que él, recibieron al Mesías con gozo. El testimonio proporcionado por Juan el Bautista acerca del Señor Jesús correspondía con la realidad. Él nunca vaciló en demostrar que Jesús era el Cordero de Dios. Incluso al compararse con él, entendió la pequeñez de su propia persona. Tal parece que después del bautismo Juan solamente vio al Señor un par de veces más, y esto ocurrió en la misma semana, según nos narra Juan capítulo 1, versículos 2 al 37. Pero lo corto del tiempo no importó, pues para ese momento había nacido para contemplar con sus propios ojos al Cordero de Dios. El Bautista promulgó que el ministerio de Cristo era un ministerio espiritual, ya que él bautizaría con el Espíritu Santo, aunque no alcanzó a contemplar que junto con la esperanza de salvación, un inevitable juicio sobre el mundo también se llevaría a cabo. Pero su obra, la de Juan,
había dado resultados. 2 almas, 2 hombres que, habiendo escuchado de labios de su propio maestro que Jesús era el Mesías de la promesa, lo siguieron. Estos eran Andrés y Juan el evangelista, el hijo de Zebedeo. El apóstol recordó este sublime y único momento, aún registrando la hora del suceso. Y así pasaron el primero de muchos días al lado de Jesús. A Andrés se le reconoce como el primero que puso su esfuerzo para ganar a otro, a su hermano Pedro. Fue lo primero que hizo después de pasar el día con el rabí. Obviamente su entrevista con el Mesías dejó una huella imborrable en su ser. Así Simón fue llevado a cumplir su destino. Cuando llegó frente a Jesús quedó impresionado. El Mesías le vio y profetizó sobre su nuevo nombre. Sin embargo, algo más profundo de lo que nosotros podemos ver vio el Señor en Simón. Seguramente vio su inconsistencia, su mutabilidad y lo débil de su carácter. Pero más allá de este hebreo impulsivo, Jesús vio lo que Él mismo haría en él. Esto es lo maravilloso de Cristo, que pone en nosotros algo totalmente nuevo y diferente. Él pone su vida, su reino y la promesa de estar para siempre con Él. Dice la Escritura que al día siguiente Jesús se propuso para salir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Juan 1:43. Parecía ser un mandato algo extraño. No se nos dice que Felipe conociera de antes al Señor. Así que, ¿por qué seguir a este desconocido? Es muy probable que Felipe accediera a la invitación de Jesús al ver a Simón y Andrés, sus paisanos. Con frecuencia esto ocurre entre nosotros. Si vemos a un familiar o un amigo que va a la iglesia, tal vez nos vemos inclinados a ir con ellos. Pero algo más profundo que una simple invitación se demuestra aquí, y es el hecho que Jesús llamará a Felipe. Es en este llamado donde el trabajo evangelístico rinde su fruto. Cada uno gane uno. Es la consigna evangelística por excelencia. Y bien podría encajar en la actitud de Felipe. El término griego Eurakamén, que significa hemos hallado, descubre vívidamente el sentimiento de Felipe al hablar con Natanael. Sin duda alguna, al menos para el nuevo evangelista, haber encontrado, o mejor aún, haber sido encontrado por el Mesías, era el más grande descubrimiento de toda la historia humana. Pero Natanael no era impulsivo como Simón. Era más bien escéptico. Y como haría todo buen escéptico, desvió su atención al elemento menos importante, la procedencia del Mesías. Pero aún así Felipe no se rindió. Dos tipos de lógica se enfrentaban allí. Por un lado estaba la lógica teórica de Natanael. Para él el Mesías no podía provenir de Nazaret, pues no había ningún tipo de anuncio o profecía que hablara de algo así. Pero la lógica experimental de Felipe, por otro lado, quien ya había tenido un encuentro personal con Cristo, daba por sentado las pretensiones de este nuevo Mesías. De ahí en adelante todo fue entre Jesús y Natanael. La razón humana versus la razón divina. Y ya conocemos el resultado. Toda su lógica y escepticismo se desvanecieron ante el acontecimiento sobrenatural que Jesús le mostró. El Señor simplemente le dejó ver una ínfima vislumbre de su omnisciencia, y eso fue suficiente para convertirlo en creyente. Natanael aceptó a Cristo como Hijo de Dios y Rey de Israel. Luego el Maestro profetizó sobre Natanael como un depositario de mejores visiones. Se autoproclamó con el título Hijo del Hombre por primera vez, extraído de la profecía del libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, y nos reveló que Él mismo es el vínculo entre el cielo y la tierra. Él es la escalera que vio Jacob. Es por eso que los ángeles suben y bajan a través de Él.
Sé que hay muchos misterios más por hablar, pero por lo pronto los dejaré hasta aquí. Gracias por haberme acompañado. Espero encontrarlos nuevamente en una nueva entrega del podcast Emmanuel, Dios con nosotros. Que mi Señor les extienda sus bendiciones.